esta hora me ha tocado entregar el mensaje del Señor y le voy a pedir que se ponga en pie porque lo vamos a buscar. Está en el libro de San Juan, capítulo 13, del versículo 1 al 7. Amén, ¿lo encontraron? Amén. Lo vamos a leer entonces en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar al Señor. Mi Dios amado, bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor Jesús, damos gracias, mi Dios amado, por su bendita y maravillosa presencia aquí en nuestras vidas y aquí en este lugar, Señor Jesús. También creemos y confiamos que está con nuestros hermanos ahí, que están en sus hogares, Señor Jesús, con los pequeños, Señor amado, y que se extrañan aquí en la iglesia, Padre amado. Señor mío, en esta hora, Señor, se ha leído su palabra, Padre eterno, Padre maravilloso, ese alimento, Señor amado, tan necesario, Señor, para nuestras vidas, ese alimento que cada día nos ayuda, Señor amado, nos ayuda a avanzar, nos ayuda a crecer, Señor mío, nos ayuda también a conocerle más, Señor mío, bendito Dios, nos acerca más a usted también, Padre glorioso. Señor mío, gracias, Señor Jesús, por todas sus maravillas, Señor amado. En cada versículo que vemos, Señor mío, que leemos, Señor, encontramos su amor, Señor mío, su misericordia, bendito Dios, su perdón, su gracia, Señor amado. Bendito Rey, gracias por todo lo que nos da, mi Dios amado. Señor, somos inmerecedores de tanto, Señor Jesús, Padre glorioso. Gracias también, Señor, porque somos su creación, Padre celestial. Bendito Dios, y gracias, Señor, porque no nos ha dejado, Señor mío. Cada día nos enseña, Señor Jesús, cada día nos corrige, Señor amado, y todo lo hace por amor a los suyos, a sus hijos, mi Dios de la gloria. Gracias, bendito Dios, Señor mío, en esta hora, Señor Jesús, oro por mi vida, Señor amado, para que usted me unja, Señor mío, de la mollera hasta la planta de los pies, Señor Jesús. Padre eterno, en sus manos me encomiendo, mi Dios amado, Señor mío, todo se lo pido en el nombre glorioso del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Tome su asiento. A este mensaje yo le puse un título y el título es El legado del amor, del servicio y del perdón. Amén. En este capítulo 13 del libro de Juan encontramos otra de las más gloriosas y hermosas historias bíblicas contadas acerca de nuestro Señor Jesús. Esta historia es exclusiva de este evangelio. Ocurrió unos instantes antes de que nuestro Señor Jesús fuera crucificado. Él cenaba con sus discípulos, a lo que luego procedió lavar sus pies, con el propósito de enseñarles una gran lección de amor, de servicio y de perdón. Mientras lo hacía, Pedro, sin entender lo que pasaba, dijo: ¿tú me lavarás los pies a mí? Y Jesús le dijo: lo que no entiendes lo entenderás después. Esta era una costumbre en el Medio Oriente. Cuando llegaban los invitados a una casa, los esclavos tomaban agua en unos lebrillos que eran como unos recipientes y lavaban los pies de los invitados. Generalmente los pies estaban sucios, ya que eran largos los caminos y eran caminos polvorientos. Y durante el invierno eran todo de lodo. Por lo que llegar a una casa y lavar sus pies era una experiencia muy agradable y que expresaba hospitalidad de los dueños.
pero esta tarea la realizaban los esclavos. Pero a nuestro Señor Jesús no le importó realizar esta tarea porque Él era un hombre muy humilde. Es por eso que Pedro reaccionó con asombro al ver que Jesús lavaría sus pies. Los discípulos no estaban dispuestos a rebajarse al nivel de un esclavo, ya que ellos mismos se consideraban más dignos que uno de ellos y su preocupación era solo de demostrar quién era el mejor de los 12. Pero Jesús, siendo el maestro, les dio una gran lección al mostrarles que en el reino de los cielos solo los que se humillan y sirven a los demás serán enaltecidos. Amén. Jesús les estaba dejando un legado de amor, de servicio y de perdón, porque entre ellos estaba Judas, quien él sabía que le iba a entregar. Sin embargo, él también lavó sus pies. Los discípulos tenían la responsabilidad de extender esta maravillosa misión, llevando el mensaje de salvación mientras amaban, servían y perdonaban. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones en donde muchas veces no entendemos qué está pasando o nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué a mí? ¿No estamos actuando como los discípulos? Nos sentimos intocables, nos sentimos superiores, que no nos merecemos lo que está pasando. O nos asombramos como Pedro. Entonces ahí vamos delante de Dios a buscar una respuesta o una explicación. Bueno, aquí en estos versículos encontramos 3 grandes enseñanzas para nuestras vidas. Amén. El primer legado es el amor. Jesús nos enseñó a amar a Dios y a nuestro prójimo. En el libro de Marcos, capítulo 12, versículo del 28 al 31, dice así. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Jesús nos reafirma que lo principal en la vida del ser humano, especialmente nosotros los hijos de Dios, es amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda la mente, es decir, con todo nuestro ser. ¿Amén? Este es el amor ágape. Es más que un sentimiento, es un amor incondicional. Y este amor tenemos que expresarlo con acción, amando a nuestro prójimo. Jesús nos deja claro que lo más importante en nuestra vida es amar a Dios, pero no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo, tal como lo dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 al 21. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Jesús nos manda a amar a nuestros hermanos, a nuestro prójimo, pero no tan solo a los que nos hacen bien o al que nos agrada, sino aún a nuestros enemigos, nos enseña la palabra del Señor. Lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 43 al 48. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis?
¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Si Jesús no hace acepción de personas, nosotros tampoco debemos hacerlo. Hoy humanamente se nos hace bastante difícil cumplir este mandamiento, porque vemos que las personas están cada día más difíciles. El amor de muchos se ha enfriado, pero tenemos que ver dos cosas. Uno, que es un mandato, o sea, tenemos que cumplirlo, queramos o no. Y yo creo que es mejor que lo hagamos ahora, porque más adelante va a ser más difícil. Si ahora cuesta, imagínense más adelante. Y lo otro, no es con nuestro amor, ni con nuestra fuerza, sino que es con el amor de Dios. Ese amor que sobrepasa todo obstáculo y nuestras propias necesidades. Ese amor que es sobrenatural. Amén. El amor de Dios se tiene que reflejar en nosotros con nuestro prójimo. No tan solo con nuestros hermanos en Cristo, como veíamos, sino que además con nuestros enemigos. El segundo legado es el servicio. Jesús nos enseña a servir a los demás. En el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 45, dice así. 45, mi hermano, por favor. Dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es nuestro Señor Jesús. Amén. Así nosotros debemos seguir el ejemplo de Jesús, que Él, siendo el Hijo de Dios, vino para servir y no para ser servido. Que nuestra vida cristiana sea un servicio con amor y también que nuestro conocimiento de la palabra de Dios sea un servicio para los demás. Que no aprendamos solamente para nosotros, para beneficio nuestro, sino que ese conocimiento que el Señor nos ha ayudado a ir adquiriendo a través de los años, podamos también entregarlo a los demás y con amor, que es lo más importante. Amén. Jesús en su ministerio se dedicó a servir, sanando enfermos, alimentando a multitudes, enseñando a los montes las bienaventuranzas. Su vida entera fue para servir a los demás desinteresadamente. Y hoy, aunque esté a la diestra de nuestro Padre, Él sigue intercediendo por nosotros y por la humanidad. Amén. Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pasos. En el libro de Juan, capítulo 13, del versículo 14 al 15, dice así. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Nosotros que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que poner nuestra vida al servicio de los demás, de diferentes maneras, diferentes formas. En el libro de Mateo capítulo 20, del versículo 25 al 27, lo voy a leer, pero en lenguaje actual. Dice así. Entonces Jesús los llamó a todos y les dijo, ustedes saben que los que gobiernan a los pueblos se portan como sus amos y que los grandes señores imponen su autoridad sobre esta gente, pero entre ustedes no debe ser así. Jesús enseñó la grandeza del servicio, es decir, que en el reino de Dios el que quiere ser grande tiene que ponerse a servir a los demás. El más grande no es el que más conocimiento tiene, o el que más edad tiene, o el que tiene más dinero, o el que más experiencia tiene, sino que el que sirve a los demás. Bueno, nosotros también debemos ser humildes como nuestro Señor Jesús. Amén. Si se nos entrega un cargo, no es para vanagloriarnos, no es porque seamos más que todos, sino que al contrario, mayor responsabilidad tenemos, porque mayor debemos servir al Señor. Amén. El tercer legado es el perdón. Aquí tenemos que decidir perdonar a quien nos ofendió, a quien nos hirió, a quien nos traicionó.
perdonar y olvidar, porque así nos enseña el Señor, perdonó y además se olvidó de nuestras iniquidades. Amén. Se ve difícil y se ve complicado, porque como les decía yo, está muy difícil ahora, las personas están difíciles, el carácter está fuerte de las personas, pero si Jesús lo hizo, nosotros también podemos hacerlo. Recuerde que no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda y nos da la fortaleza para hacerlo. Jesús perdonó a Judas, hasta lavó sus pies, sabiendo que él lo entregaría, que lo traicionaría. En el libro de Marcos capítulo 11, versículo 25, dice así, 25 y 26, mi hermano. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El perdón es uno de los temas centrales de la palabra de Dios, porque nosotros todos fuimos perdonados. El Señor Jesús perdonó todos nuestros pecados. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a perdonar cuando nos ofenden o cuando nos hieren? A veces resulta difícil, pero tenemos que orar, presentarle todas esas cargas al Señor y Él nos va a liberar para que así nuestro corazón no se hagan raíces de amargura. Jesús no solamente vino a hablarnos sobre el perdón, Él nos enseñó el perdón perdonando. Miren, en el libro de Lucas, capítulo 5, versículo 20, dice, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. En el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 48, dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. En Lucas 23, versículo 33 y 34, dice así, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. O sea, ¿qué es lo que le hicieron a nuestro Señor? Y a veces lo que nos hacen a nosotros no es nada en comparación con lo que a Él le hicieron. En el tiempo de Jesús, la ley decía ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que el castigo tiene que ir acorde a la falta. Se dice que es la justicia más perfecta según pensamiento de hombre. Pero nuestro Señor Jesús fue más allá. En el libro de Mateos, capítulo 5, versículo 38, el lenguaje actual lo voy a leer, mi hermano. Dice así, otra de las enseñanzas de Moisés fue esta. Si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Amén. Jesús nos enseña a ir en contra de nuestra naturaleza, pues nuestra respuesta natural ante una ofensa semejante es devolver el golpe, porque así somos los humanos, ¿no? Jesús nos enseña que tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, y eso se llama perdón. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, dice así, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es perdonar, vencer el mal con el bien. Amén. Bueno, y para concluir, vamos a hacer un repaso. Aprendimos 3 grandes legados que nos dejó nuestro Señor Jesús. El primero, el legado del amor, que nos enseñó a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo, que es tan importante como amar a Dios. Con un amor sobrenatural, un amor incondicional, el amor que viene de Dios. El segundo legado, el servicio, que nos enseñó a servir a los demás, que el más grande no es el que tiene más conocimiento, no es el que tiene más experiencia, no es el que tiene más edad, no es el que tiene más dinero, sino el que sirve a los demás. Y el tercer legado del perdón, que debemos decidir perdonar y olvidar a quien nos hirió, a quien nos traicionó, a quien nos ofendió. Jesús nos enseñó el perdón perdonando. Y quiere que vayamos en contra de nuestra naturaleza, que podamos vencer el mal con el bien.
Amén. No nos esforcemos por entender lo que estamos pasando ahora, porque después lo entenderemos, nos decía ahí también la palabra. Sigamos amando, sigamos sirviendo y sigamos perdonando. Y así luego vamos a ver los resultados. Amén. Sabemos que el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y cada una de las situaciones que nos toca vivir es para algo mucho mejor. Amén. Esa es nuestra confianza y nuestra fe en Dios. Así que este ha sido el mensaje.